La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 1 verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad, dice la palabra del Señor. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda injusticia de los hombres. Lamentable, querido amigo, cuánta gente en estos tiempos practica la injusticia, la inmoralidad sexual. Cuánta gente busca a los brujos, hechiceros, espiritistas y no busca de Dios. Cuánta gente en estos tiempos Dios le da oportunidades para que se arrepienta de su pecado, pero no se quiere arrepentir. Y la palabra del Señor sigue siendo verdad. Y la palabra de Dios nos habla de los acontecimientos para los últimos tiempos. Y lo que está pasando en estos tiempos no es nada comparado a lo que se viene para los tiempos finales. Y la Biblia dice que se aproximan los temblores, los terremotos nunca visto aquí en la tierra. Apocalipsis capítulo 16 verso 18 dice: entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande cual nunca lo hubo ni lo habrá jamás desde que hombre ha existido aquí en la tierra. Es lamentable lo que nosotros podemos ver, lo que ha acontecido aquí en la parte norte, de las muertes, de los desastres naturales, de las cosas que han acontecido, pero nosotros nada podemos hacer. Dios tiene el control de la naturaleza, y si Dios permite algo es porque Dios quiere llamar su atención de la persona para que pongan su mirada en el cielo y entiendan y comprendan que hay un Dios todopoderoso que todo lo ve, y que delante de Él está descubierto todas las obras que los hombres hacen aquí en la tierra. Es por esa razón, querido amigo, que predicamos el evangelio de salvación para los últimos tiempos. Cristo viene ya, el fin se acerca, prepárate. Bendito sea Dios en esta hora. Estamos en la recta final, querido amigo. La trompeta va a sonar. Ustedes necesitan arrepentirse también. Ustedes necesitan entregar su vida a Cristo. La juventud en estos tiempos necesita entregar su vida a Cristo. La Biblia habla para la juventud, para los jóvenes, porque en estos tiempos mucha juventud le mueve la música, le mueve el reggaetón, le mueve la salsa, le mueve la música urbana, pero no le mueve la palabra de Dios. En estos tiempos predicamos el evangelio de salvación, el evangelio de poder, el evangelio que cambia las vidas, el evangelio que transforma las vidas, el evangelio que liberta al que está cautivo, al que está perdido, al que está atrapado en los vicios, en las drogas, en el alcohol, en tantas cosas vanas. El evangelio tiene poder, querido amigo. Bendito sea Dios en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús. En estos tiempos, querido amigo, Dios está llamando la atención de su creación, de esta humanidad, para que ponga su mirada en el cielo y entienda y comprenda que ya estamos en los últimos tiempos. La Biblia dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Dios quiere que usted deseche las obras de las tinieblas. ¿Y qué es lo que hace el hombre en estos tiempos? El hombre en estos tiempos, querido amigo, lo que hace es buscar las pompas, la fiesta, buscar la parranda, buscar el trago, el licor, buscar toda cosa que atenta contra su integridad física, pero no busca las cosas espirituales. La Biblia dice, querido amigo, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día honestamente, dice la palabra de Dios. Andemos como de día honestamente, no en glotonería ni en borrachera. Eso es lo que más se ve en estos tiempos: glotonería, borrachera, trago amargo, trago fuerte. Eso es lo que la gente hace en estos tiempos. Hay gente que trabaja y trabaja y no se cansa de trabajar. Y la Biblia dice, querido amigo, en el libro de Eclesiastés capítulo 6 verso 7, todo lo que el hombre trabaja es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Y es verdad, y es lamentable. Eso es lo que hace el hombre: trabaja y trabaja, pero no se cansa de trabajar. La Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? Dice la palabra del Señor. ¿De qué le sirve al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? Y es lamentable cuánta gente en estos tiempos la muerte lo sorprende. La muerte lo sorprende en robo, en asalto. La muerte lo sorprende en accidentes automovilísticos. La muerte lo sorprende, querido amigo, por enfermedades terribles. Pero la gente no se pregunta
¿dónde pasará la eternidad? Querido amigo, si usted no se arrepiente de su pecado, la gran pregunta es, ¿dónde pasará la eternidad? Es lamentable, querido amigo, cuánta gente en estos tiempos no tiene dirección en sus vidas. Cuánta gente piensa que el día que se va a morir va a parar a un lugar de descanso que se llama purgatorio. Cuánta gente cuando muere piensa que se va para el cielo, pero eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia, querido amigo. La Biblia dice, querido amigo, ¿sabe qué es lo que dice la palabra del Señor? Jesucristo dijo en Juan capítulo 5, verso 24, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida, dice el Señor. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, dice el Señor. O sea, claro está, que toda persona que oye la palabra de Dios y cree en el Evangelio, dice la palabra del Señor, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Pero es lamentable que mucha gente no cree en el Evangelio, no cree en la palabra, no cree en Jesucristo. La gente prefiere creer en los ídolos, en las imágenes, en las estatuas, en los agoreros, en los hechiceros, pero menos quiere creer en lo que dice la palabra del Señor. Y la Biblia dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida, dice el Señor. Bendito sea Dios en esta hora. De esta manera predicamos el evangelio de salvación. Salimos a predicar con amor, con misericordia, para que usted entienda y comprenda que solamente en Cristo hay salvación. Bendito sea Dios en esta hora. Solamente en Cristo hay salvación, dice la palabra de Dios. Vamos rápidamente a dar un mensaje aquí en este lugar. Vamos rápidamente a predicar la palabra aquí en este lugar. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 3, en el versículo 36, en el último versículo del libro de Juan capítulo 3. El libro de Juan tiene 36 versículos y vamos a leer el último versículo. Mire lo que dice la palabra del Señor, preste mucha atención. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice la palabra del Señor. Te damos gracias, Señor, en este día por permitirme dar tu palabra en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, pongo mis manos, pongo aquí en tus manos para que usted pueda usarme el día de hoy. Habla al perdido, habla al pecador, habla al necesitado. Espíritu Santo, sea tu palabra viva y eficaz, sea tu palabra como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, toma el control de mi vida. Reprendo toda fuerza del mal, todo poder de las tinieblas, ato y hecho fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos en esta hora, poderoso Dios. En la Biblia dice, querido amigo, ¿sabe usted que aquí en la palabra del Señor se encuentra uno de los textos más preciosos que puede existir en toda la humanidad? Y se encuentra en Juan capítulo 3, verso 16. Es uno de los textos más hermosos, más preciosos que podemos encontrar en la Biblia y que usted tiene que saberlo, querido amigo. En el libro de Juan capítulo 3, verso 16, la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el Señor. Mire lo que dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, algo tan grande y poderoso que nadie puede dar, querido amigo, que solamente Dios estuvo en la mente, la capacidad que solamente Dios podía dar a esta humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, algo grande y maravilloso que solamente Dios pudo dar a esta humanidad. Y la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el gran amor que Dios tuvo por esta humanidad, el entregar a su único Hijo para que venga a este mundo a morir por nosotros los pecadores. A su único Hijo para que pueda entrar en este mundo, entregar su vida por esta pobre humanidad. A su único Hijo para que entregue su vida en este mundo, muriendo de una muerte tan trágica y tan doloroso
aquí en la tierra. Ese fue el grande amor que Dios mostró por esta humanidad. Y la Biblia nos habla, querido amigo, de ese grande amor cuando Cristo vino a este mundo, entró a este mundo, dice la palabra de Dios, para que de esta manera pueda entregar su vida por nosotros los pecadores. Y usted puede ver, querido amigo, ya se aproxima la fiesta de la Semana Santa y usted es testigo de ver la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él es azotado, cuando Él es menospreciado por esta sociedad, cuando Él es golpeado, insultado, agredido, amprentado, querido amigo, cuando se le pone una corona de espina, y Jesucristo lo soportó por nosotros, querido amigo, porque Él sabía que vino a este mundo para cumplir un propósito de salvar a esta pobre humanidad. Querido amigo, encontramos en el versículo, en el libro de Isaías, capítulo 53, acerca del sufrimiento de Jesús aquí en la tierra. Y la Biblia dice, Isaías capítulo 53, verso 4, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que de él escondimos el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, mas nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de vuestra paz cargó sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados, dice la palabra del Señor. Mire, mi querido amigo, como usted puede ver, nos habla acerca del sufrimiento de Jesús aquí en la tierra. Y la Biblia nos habla detalladamente qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió, qué es lo que aconteció. Y dice la Biblia que fue menospreciado, desechado, menospreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Porque en el momento que Cristo estuvo aquí en la tierra, el diablo, que el Señor lo reprenda, usando a las personas opuestas a esta salvación, se fue metiendo en los cuerpos para que de esta manera puedan actuar con violencia contra Jesús, para que de esta manera puedan desfigurar su rostro, puedan desfigurar su cuerpo, puedan acabar con él, para poder, querido amigo, hacer que Jesucristo no pueda ir a la cruz del Calvario, porque él tenía que llegar a esa cruz. Esa era la meta, tener que llegar a esa cruz para que en esa cruz pueda morir. Y efectivamente, querido amigo, vemos cómo Jesucristo, por amor a ti y a mí, soportó todos los vituperios, todos los menosprecios, todos los azotes, todos aquellos enfrentamientos que tuvo con esta sociedad, todos los insultos, querido amigo, por amor por ti y por mí. Pero nosotros vemos el triunfo de Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo venció y pudo vencer a la muerte, querido amigo. Y desde ese momento nos abre una puerta de salvación, una puerta de rescate. Jesucristo dice en Juan capítulo 10, verso 9, yo soy la puerta, el que entrar en ella será salvo, dice el Señor. Bendito sea Dios en esta hora. Ese es el grande amor que Jesús tuvo por esta humanidad, de entregar su vida, de dar su vida por nosotros los pecadores. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la palabra de Dios. En la Biblia encontramos muchos textos, querido amigo, del amor que Dios tiene por esta humanidad, del grande amor que Dios mostró por este mundo. Y Dios pudo cumplir, Dios cumplió enviando a su Hijo a poder salvar a esta humanidad. Pero hay un problema, querido amigo, que el hombre no quiere cumplir con Dios. Hay un gran problema, que el hombre menosprecia su salvación, hace vana la cruz de Cristo, hace vana la salvación, porque el hombre en estos tiempos está apático a la cosa de Dios. Lo que menos al hombre le importa en estos tiempos es su salvación. Lo que menos le importa al hombre en estos tiempos es buscar de Dios. Lo que menos le importa al hombre en estos tiempos es humillarse delante de Dios. En estos tiempos lo que el hombre va desenfrenadamente a hacer el pecado, desenfrenadamente a perderse en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, desenfrenadamente, querido amigo, a cometer actos impuros. ¿Por qué, querido amigo? Porque eso lo hace el hombre, y al hombre lo considera un hombre pecaminoso, y por lo tanto la Biblia dice en Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice la palabra del Señor. Bendito sea Dios en esta hora. Y así como usted lo puede ver, y así como nosotros encontramos en la Biblia, en el libro de Juan capítulo 3 verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lamentable la condición de la persona en estos tiempos que no quiere su salvación. Jesús dijo en Juan capítulo 3 verso 19: y esta la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y no quieren venir a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, dice el Señor. Esta la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque el hombre lo que menos quiere en estos tiempos es acercarse a Dios. Lo que el hombre en estos tiempos lo que menos quiere es buscar su salvación. El hombre en estos tiempos corre alocadamente a los conciertos, a los cines, a los chichódromos, corre alocadamente a buscar perderse en este mundo, pero lo que menos quiere es salvarse. Y la Biblia dice: y esta la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y no quieren venir a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, dice la palabra de Dios. Y la Biblia dice, querido amigo, es triste, pero tengo que decirte, en la Biblia encontramos un texto de juicio de parte de Dios. En el libro de Juan capítulo 3 verso 36, así como estamos leyendo en este mensaje, en este pasaje bíblico, que la Biblia dice: el que cree en él, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice la palabra de Dios. Es lamentable, querido amigo, lo que dice la Biblia. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Después de que Dios muestra su grande amor por este mundo, después de que Dios muestra su misericordia por esta humanidad, cerrando ese capítulo 3 del libro de Juan, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es lamentable, querido amigo, cuánta gente en estos tiempos está bajo la ira de Dios por no querer creer en el Hijo de Dios. Cuánta gente está bajo la ira de Dios por no querer aceptar a Jesucristo como su Salvador. Cuánta gente está bajo la ira de Dios por menospreciar su salvación. Dios le está dando muchas oportunidades a cuánta gente, a cuánta persona, a cuántos hombres y mujeres para que acepten a Cristo como su Salvador, pero a la gente no le importa, la gente lo menosprecia, la gente lo rechaza. Y la Biblia dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es por esa razón, querido amigo, que mucha gente en estos tiempos tiene tantos problemas, tiene tanta angustia, tanta desesperación, hogares destruidos, matrimonios destruidos, gente divorciándose, recasándose, hijos en la cárcel, en los penales. Cuánta gente en estos tiempos está bajo la ira de Dios por no querer reconocer su salvación, por no querer aceptar a Jesucristo como Salvador, por no amar al Señor Jesucristo. Y la Biblia dice, Primera de Corintios capítulo 16 verso 21, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios en esta hora. Los últimos tiempos, querido amigo, Jesucristo está a la puerta. Cristo viene, el tiempo se está cortando. Bendito sea Dios en esta hora. ¿Cuántas veces hemos predicado en la calle, en la plaza, en diferentes lugares, llamando a la persona al arrepentimiento, mostrándoles el camino correcto, el camino perfecto, el camino de salvación? Pero la gente no tiene tiempo para Dios. La gente no tiene tiempo para buscar su salvación. Lo que menos la gente quiere en estos tiempos es reconocer delante de Dios que necesita de Dios. Y la Biblia dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Es lamentable ver que en estos tiempos lo que menos la gente quiere es salvarse, lo que menos la gente quiere buscar de Dios, lo que menos la gente quiere es que Dios pueda cambiar su vida. La gente no quiere que Dios cambie su vida. La gente sigue viviendo en la vida loca, en la vida mundana, en la vida liberal, pero menos quiere cambiar su vida. Cristo puede cambiarte, puede libertarte. Cristo te puede hacer nueva criatura. Bendito sea Dios en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús. Estamos llamando a la gente en estos tiempos a que busque de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En estos tiempos predicamos el evangelio de salvación, el evangelio que salva, que liberta, el evangelio que transforma las vidas, el evangelio que cambia las mentes y los corazones, el evangelio que transforma tu vida, querido amigo, transforma al adicto a las drogas, al adicto al alcohol, a toda persona que vive una vida deliberada aquí en la tierra. Aquel que dice yo no puedo cambiar, hermanito, difícilmente yo puedo cambiar. En estos tiempos Cristo puede cambiarte. No hay nada imposible para Él. Él puede transformar tu vida, puede cambiar tu corazón, puede transformarte de pies a cabeza y hacerte nueva criatura. No hay nada imposible para Él. En estos tiempos predicamos de un Cristo de poder, no de una religión muerta, no de una religión seca y vacía. Te hablo de Jesucristo, el que todo lo puede, el que todo lo sabe y puede transformar tu vida. En estos tiempos, querido amigo, lo que el hombre necesita es buscar de Dios. La Biblia dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano, de que el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Solo Cristo puede salvarte. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios en esta hora. Es por eso que la Biblia dice, querido amigo, en la palabra del Señor encontramos en el libro de Juan, capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice la palabra del Señor. Esa palabra vida eterna, querido amigo, significa que el hombre no va a morir, sino que el hombre va a vivir por toda la eternidad. Hay mucha gente que está muriendo en estos tiempos, que la muerte los sorprende en pecado, que la muerte los sorprende saliendo de una discoteca, saliendo de un burdel, saliendo de su trabajo sin haberse arrepentido a Jesucristo. Querido amigo, la muerte no hace excepción de personas. Tarde o temprano todos vamos a morir. El gran problema es que mucha gente está muriendo sin haber aceptado a Cristo como su Salvador. Querido amigo, lo peor que le puede pasar al hombre es que rechace la salvación que Cristo está dando en estos tiempos. Hay mucha gente que no sabe nada de la salvación. Hay mucha gente que está metida en una religión pensando que la religión lo puede salvar. Pero querido amigo, la religión no puede salvar a nadie. Usted puede estar metido 5, 10, 20 años en una religión. Si usted sigue metido en una religión y rechaza a Jesucristo como Salvador, la religión no te puede salvar. Jesucristo es el único que puede salvarte y puede libertarte. Cristo rompe las cadenas. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres, dice el Señor. Bendito sea Dios en esta hora. Solamente a través de Cristo usted puede salvarse. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Bendito sea Dios en esta hora. Solamente a través de Cristo te puede salvar. No es a través de la religión, es a través de Jesucristo, el Salvador del mundo. Y en este día Jesucristo nos ha traído aquí para predicarte este mensaje de salvación, este mensaje de esperanza, este mensaje, que va, amigo, que habla de la salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. Así estamos predicando en estos tiempos, llamando al hombre a que se arrepienta y pueda entregar su vida a Cristo. Es lamentable, querido amigo, ver cuánta gente la muerte lo sorprende. Cuánta gente piensa que cuando se muere va a entrar al reino de los cielos. Lo he escuchado de muchos que dice, tal cantante ya está en el cielo, tal futbolista murió, ya está en el cielo, tal deportista murió, está en el cielo. Pero mentira, querido amigo.
En la Biblia dice que la única forma de poder entrar al cielo es aceptando a Cristo como nuestro Salvador y vivir conforme a la voluntad de Dios. Querido amigo, en estos tiempos usted tiene que entender, tiene que reconocer que solo Cristo puede salvarte. Bendito sea Dios en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús. Los últimos tiempos. ¿Qué más dice la Biblia, querido amigo? La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 10 verso 28. La Biblia dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. La Biblia dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo y echarlo en el infierno, dice la palabra del Señor. O sea, claro está, querido amigo, que la Biblia nos está diciendo que no tengamos temor de aquel que puede matar el alma. Hoy en día lo que más la gente tiene miedo son los extorsiones, los sicariatos, los robos, los asaltos. Cuando ve una persona con una pistola, con un arma, acaba con la vida de la persona. La Biblia dice, querido amigo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, dice la palabra del Señor. Querido amigo, el infierno es real. El infierno no es un cuento, no es una mitología. El infierno es tan real, querido amigo, que mucha gente va a parar ese lugar por despreciar su salvación. Porque mucha gente, teniendo la oportunidad de salvarse, teniendo la oportunidad de entregar su vida a Cristo, no se quiere arrepentir. Querido amigo, en el infierno hay papas, hay sacerdotes, hay monaguillos, hay monjas, hay pastores, hay evangelistas. Allá en el infierno hay abogados, hay doctores, hay tanta gente rica, tanta gente pobre. ¿Y sabe por qué está en ese lugar? Por dos razones, querido amigo. Uno, por haber conocido la palabra de Dios y haber despreciado vivir en cantidad delante de Dios. Y otro, por haber menospreciado su salvación. Querido amigo, en estos tiempos hay mucha gente que no se quiere arrepentir. Mucha gente que vive la vida loca, que vive la vida mundana, que vive la vida liberal y no se quiere arrepentir. Pero el infierno es tan real, querido amigo, que de ahí nadie puede salir. Nadie puede salir de ese lugar de tormento, que la palabra del Señor dice, querido amigo. En la Biblia dice, Apocalipsis capítulo 20 verso 15, el que no selló en el libro, escrito en el libro de la vida, será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, dice la palabra del Señor. Bendito sea Dios en esta hora. Es por eso que te predicamos el evangelio, querido amigo. Al diablo no le conviene que usted sepa la verdad. Al diablo no le conviene que usted conozca el evangelio. Al diablo no le conviene que salga a predicar este evangelio de salvación a las calles. Porque el diablo lo único que quiere es que usted escuche música del mundo. Quiere que usted escuche bachata, música ranchera, salsa, merengue, reggaetón, tantas cosas del mundo. Pero no quiere que escuche la palabra de Dios. Porque al diablo no le conviene que usted sepa la verdad. Porque de ese momento, querido amigo, que usted conoce la verdad, se le quita la venda de los ojos y empieza a caminar conforme a la voluntad de Dios. Por eso que predicamos, por eso que hablamos, por eso que te hablamos que solo Cristo puede salvarte. Jesucristo es el único que puede salvar a esta pobre humanidad. Arrepiéntanse ya, Cristo está a la puerta. Arrepiéntanse, Cristo viene. El tiempo se está cortando. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, querido amigo, al diablo no le conviene que usted escuche el evangelio de salvación. ¿Qué no daría que aquí traiga música del mundo? ¿Qué no daría que aquí venga a repartir cualquier cosa, caramelos, bombones, chocolate, todo lo que sea? Porque eso sí, atrae gente, atrae multitudes. Pero cuando salgo con Biblia en mano y predico el evangelio de salvación, en ese momento los demonios se alborotan, porque sabe que en ese momento Cristo puede hacerte libre. Es de ti depende, querido amigo, si usted quiere ser libre. De ti depende si usted quiere en este día ser libertado por el poder de Dios. De ti depende, querido amigo, que usted conozca la verdad. Mucha gente acelera los pasos, pero no se quiere detener. ¿Por qué? Porque este mensaje es menospreciado, es despreciado, es rechazado. Pero, querido amigo, la Biblia sigue siendo Biblia. Y dice en el libro de Juan capítulo 3 verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice la palabra de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna.
no el que cree en las imágenes, no el que cree en la religión, no el que cree en las estatuas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice la Biblia. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo, el Salvador del mundo. O sea, me está diciendo, el que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna. El que rehúsa, la palabra rehúsa significa el que rechaza, el que menosprecia, el que pasa por alto, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice la palabra del Señor. Qué terrible, querido amigo, que la ira de Dios está sobre mucha gente. Qué triste, querido amigo, que la ira de Dios está sobre cantidad de gente, querido amigo. Y no lo digo yo, está aquí en la Biblia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer, el que rechaza, el que menosprecia, el que pasa por alto, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es por esa razón que mucha gente se pregunta, ¿pero por qué me va mal? ¿Por qué a mi hijo le ha dado una enfermedad terrible? ¿Por qué tengo que estar todos los días en el hospital, en la clínica, en la posta médica? ¿Por qué? ¿Por qué la maldición ha llegado a mi casa? ¿Sabe por qué, querido amigo? Porque usted ha tenido la oportunidad de poder aceptar a Cristo como Salvador, de poder conocer el Evangelio, de poder reconocer delante de Dios que necesita de Él, pero usted lo pasa por alto, lo menosprecia, lo desprecia, lo rechaza. Y la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pregúntate, querido amigo, ¿por qué te va mal? Pregúntate por qué trabajas y trabajas y trabajas y no puedes prosperar tu vida. Pregúntate, querido amigo, ¿por qué pasa tantos desastres naturales? ¿Por qué mucha gente ha sido afectada en los desastres naturales? ¿Por qué, querido amigo? Pregúntate, porque la Biblia sigue siendo Biblia, querido amigo. Dios está en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos, pero Dios toma el control de toda persona porque somos creación de Dios. De Dios depende si usted vive o si usted muere. De Dios depende si usted sigue en la tierra o se va de esta tierra. ¿Cuánta gente, querido amigo? Está comprobado que a nivel mundial 100,000 personas mueren diariamente. Está comprobado que miles y miles de personas mueren por minuto, querido amigo. ¿Cuánta gente está partiendo de esta tierra? Pero el gran problema es que de los miles que parten, mucha gente se está yendo al infierno. ¿Por qué? Porque la única razón de que nunca quisieron arrepentirse de sus pecados y jamás quisieron entregar su vida a Jesucristo. Prefirieron estar metidos en una religión, prefirieron estar metidos en una estatua, en una imagen de rodillas, plantado en una imagen de yeso, de madera, de metal, de cartón, poniendo su confianza en los hombres, pero nunca quisieron arrepentirse de sus pecados. Y la Biblia dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de este el juicio, dice la palabra del Señor. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este el juicio. Querido amigo, después de la muerte viene el juicio. Después que la persona muere viene el juicio. ¿Y sabe qué significa estar en ese juicio? Es que Dios va a explotar los pecados del hombre. Todo lo que el hombre ha hecho y las oportunidades que ha tenido aquí en la tierra, lo va a explotar en su cara para que sea testigo de ver lo que significa menospreciar la palabra de Dios. Y mucha gente pone excusa delante de Dios. Mucha gente dice, yo no tengo tiempo, hermano. Mira, ve, no tengo tiempo, para nada tengo tiempo. No tengo tiempo, dice mucha gente. Acércate, varón. Y la gente dice, no tengo tiempo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Para orar por ti? ¿O quieres hacer pregunta? No tengo tiempo, mucha gente dice. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad, dice la palabra del Señor. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda injusticia de los hombres. Lamentable, querido amigo, cuánta gente en estos tiempos practica la injusticia, la inmoralidad sexual. Cuánta gente busca a los brujos, hechiceros, espiritistas y no busca de Dios. Cuánta gente en estos tiempos Dios le da oportunidades para que se arrepienta de sus pecados, pero no se quiere arrepentir. Y la palabra del Señor sigue siendo verdad. Y la palabra de Dios nos habla de los acontecimientos para los últimos tiempos. Y lo que está pasando en estos tiempos no es nada comparado a lo que se viene.
para los tiempos finales. Y la Biblia dice que se aproximan los temblores, los terremotos, nunca visto aquí en la tierra. Apocalipsis capítulo 16, verso 18 dice: entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra, y un terremoto tan grande cual nunca lo hubo, ni lo habrá jamás, desde que hombre ha existido aquí en la tierra. Es lamentable lo que nosotros podemos ver, lo que ha acontecido aquí en la parte norte, de las muertes, de los desastres naturales, de las cosas que han acontecido, pero nosotros nada podemos hacer. Dios tiene el control de la naturaleza, y si Dios permite algo, es porque Dios quiere llamar su atención de la persona, para que pongan su mirada en el cielo y entiendan y comprendan que hay un Dios todopoderoso que todo lo ve, y que delante de Él está descubierto todas las obras que los hombres hacen aquí en la tierra. Es por esa razón, querido amigo, que predicamos el evangelio de salvación para los últimos tiempos. Cristo viene ya, el fin se acerca, prepárate. Bendito sea Dios en esta hora. Estamos en la recta final, querido amigo. La trompeta va a sonar. Ustedes necesitan arrepentirse también. Ustedes necesitan entregar su vida a Cristo. La juventud en estos tiempos necesita entregar su vida a Cristo. La Biblia habla para la juventud, para los jóvenes, porque en estos tiempos mucha juventud le mueve la música, le mueve el reggaetón, le mueve la salsa, le mueve la música urbana, pero no le mueve la palabra de Dios. En estos tiempos predicamos el evangelio de salvación, el evangelio de poder, el evangelio que cambia las vidas, el evangelio que transforma las vidas, el evangelio que liberta al que está cautivo, al que está perdido, al que está atrapado en los vicios, en las drogas, en el alcohol, en tantas cosas vanas. El evangelio tiene poder, querido amigo. Bendito sea Dios en esta hora.